nueva oportunidad de contenidos. Esta actividad ha sido organizada en el marco de las celebraciones del segundo aniversario de creación de Voz Andina Internacional, la emisora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuestra emisora inició sus transmisiones en línea a partir de abril de 2019 con el objetivo de sacar la academia a la sociedad, de abrir, sacar las aulas, la información, el conocimiento de las aulas a la sociedad. Saludamos a las personas que nos siguen a través de la señal de streaming de la radio, a las personas que están conectadas en la plataforma de Zoom y en las transmisiones en línea a través de Facebook Live, en las cuentas de la radio y de la universidad. Por supuesto, también saludamos a nuestros panelistas, Arturo Torres, Juan Pablo Pérez y Juan Serrano. Eric Samson está por conectarse, vamos a esperar a que se conecte. Esta tercera mesa es el podcast Un Nuevo Espacio para el Periodismo de Investigación y estará moderado por el docente del área de comunicación, José Lazo. Pepito, le doy el paso para que usted inicie la moderación de esta mesa. Bienvenidos, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a este panel y me voy a demorar presentaré a los panelistas una vez que se vayan a presentar, porque hemos tenido un pequeño problema de comunicación. De todas maneras, vamos a dar inicio con Arturo Torres. Arturo Torres es un periodista de investigación muy conocido en nuestro país, tiene varias investigaciones periódicas y me voy a permitir de una vez dar inicio a este panel dándole la palabra a Arturo. Por favor, Arturo. Muchas gracias, Pepe, muy amable. Qué gusto compartir con usted este coloquio, esta conversación y con el resto de panelistas también. Bueno, creo que es importante tener en cuenta que hablar de podcast acá en el país es hablar de un género que realmente se está aplicando todavía muy poco, sobre todo en ciertos géneros como la investigación periodística, en donde realmente es un poco más complejo el proceso para poner en escena un podcast a través de investigaciones que en general siempre se plantean en formatos más tradicionales como el texto o en televisión, que se hace mucho menos, evidentemente, porque exige también más recursos. La investigación es un género que requiere un método, y sabemos que en la televisión o incluso en el podcast hay nuevos retos porque precisamente necesitamos poner en escena otros recursos que son más, que tienen que ver con apelar más a los sentidos. Ya vemos que el audio, el video, todos estos recursos tienen que ser complementados en un podcast, concretamente de lo que estamos hablando. Entonces, para hablar de la experiencia que nosotros hemos tenido, porque creo que eso podría ser un aporte interesante, nosotros empezamos en el año 2019, lanzamos nuestro primer podcast sobre investigación que puede entrar en el género de investigación periodística a propósito del secuestro de los periodistas del comercio y que luego fueron asesinados en manos de las disidencias de las FARC. Nosotros precisamente trabajamos en un podcast poniendo en escena testimonios inéditos de policías que nos contaron que básicamente se habían realizado operaciones durante el secuestro que precisamente fueron una de las causas que le empujaron al Guacho a finalmente asesinar a los periodistas, porque básicamente recordemos que durante el secuestro lo que se pidió y lo que se ofreció desde los gobiernos de Ecuador y Colombia es que no se realizarían operaciones porque estaba en marcha una negociación. Para un poco acortar la historia sobre este tema, porque lo importante es el podcast, es cómo nosotros, o sea, aquí hay
hay una experiencia interesante. Nosotros con María Belén Arroyo trabajamos en un libro que es una investigación periodística plasmada en un libro que se llama Rehenes. ¿Por qué ejecutaron a los periodistas del comercio? Pues bueno, lo que pasó es que nosotros ahí hicimos un traslape de un género de libro a Código Vidrio, que es el portal que nosotros tenemos, y luego eso lo plasmamos en un podcast, digamos, en un género totalmente, más bien que, como decía hace un momento, se está recién como tratando de alzar el vuelo aquí en el país. Entonces, me parece que precisamente el podcast lo que hace es complementar otros géneros en esta experiencia puntual. Pasamos del libro al portal y del portal al podcast, tratando precisamente de apelar, que lo interesante del podcast es que uno tiene que apelar a ciertas emociones, ¿no es cierto? Pero también en el tema de investigación que sea algo revelador, algo que pueda aportar, algo diferente. Y evidentemente cuando no queremos hacer un recalentado, un podcast en investigación periodística no puede ser un leer otros contenidos, sino producir y poner en escena cosas que no se habían, que no se conocían. En este caso, para nosotros el aporte fue poner en el podcast los testimonios de los policías que nos confirmaban que hubo operaciones policiales durante el secuestro. Entonces, esto evidentemente es un aporte, porque en el libro, por ejemplo, eso no se podía poner en escena. En las publicaciones de investigación que hicimos en Código Vidrio tampoco, pero el género ideal se volvió el podcast. Entonces, creo que es importante tener en cuenta esto, que es como el podcast debe tener, sobre todo en investigación, una planificación. Queremos poner en escena cosas inéditas, piezas que puedan conjugarse, además, evidentemente, con otros recursos, que es la música, la dramatización, el complemento, la narración, la intensidad del relato. O sea, el campo para trabajar en podcast, en investigación, aquí está tierno. Es un trabajo que hay mucho por hacer, y realmente la gente recién empieza como a explorar este terreno que nosotros esperamos que sea fructífero en los próximos años, ya periodísticamente hablando. Muchas gracias, Arturo, por esa intervención. Vamos a continuar las intervenciones y voy a dar la palabra a doctor Juan Serrano, que es abogado y periodista, fundador y productor ejecutivo de una casa productora de podcast con sede en Bogotá. Ha recibido 2 premios Simón Bolívar en Colombia: mejor libro periodístico por Contra el Poder, una biografía del periodista Alberto Donadio; mejor trabajo de periodismo investigativo en radio por la desaparición del Padre Gallego, una serie de 11 episodios sobre la desaparición de un sacerdote colombiano en Panamá durante la dictadura militar. En 2019 hizo parte del Google Podcast, creador del programa, un programa global para promover nuevas voces en el ecosistema de los podcasts a nivel global. Con ustedes, el doctor Juan Serrano, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a mis colegas panelistas. Yo coincido con varias de las cosas que mencionaba Arturo en su intervención introductoria. Yo creo que el podcast es un vehículo formidable para el periodismo de investigación, y creo, al igual que lo cree Arturo, que todavía es un campo por explorar en nuestra región. En esta serie que usted mencionaba, José, en la introducción, de la que hice parte, que es una serie investigativa llamada La desaparición del Padre Gallego, que cuenta la historia de la desaparición de un sacerdote colombiano en Panamá en los años 70. Y ahí a mí me interesaba también explorar pues, el dolor de su familia, pero a la vez también entender por qué lo habían desaparecido a este sacerdote. Y eso me llevó a archivos,
a excavar en archivos oficiales, en comunicaciones que se cruzó el embajador de Colombia en Panamá en ese entonces con el canciller colombiano. Eso fue una labor pues de reportería en archivos oficiales y que me llevó a descubrir información inédita sobre ese caso. Particularmente pudimos demostrar en ese podcast que el dictador de entonces en Panamá, Omar Torrijos, sabía mucho más del caso de lo que reconocía públicamente. Sabía, o por lo menos intuía los motivos por los cuales lo habían desaparecido al sacerdote, mientras que públicamente parecía decir ajeno a todo, le parecía que era un evento que no podía comprenderse, pero en privado con el embajador de Colombia decía otras cosas que podemos demostrar en ese podcast. Esto un poco para decir, bueno, y el podcast creo que ha tenido un relativo éxito, ha conectado con un público joven y eso es algo que a nosotros en la no ficción nos interesa. La no ficción es una casa productora de podcast, como mencionabas, José, y a nosotros, nuestro público objetivo, a las personas a las que nos interesa servir y llegar con nuestro contenido es mayoritariamente a los jóvenes. Y nos hemos dado cuenta que el podcast es un buen medio para llegar con contenido de interés público, pero conjugarlo con el entretenimiento. Entender que las personas que nos oyen, la mayoría de ellos, no nos escuchan por un propósito altruista o por un deseo de ser mejores ciudadanos o un deber cívico, sino lo que están buscando en los podcasts muchas veces es en realidad una buena historia, que les cuenten una buena historia. Y a nosotros en la desaparición del padre Gallego, que me refiero a ella es porque es mi incursión más importante en el periodismo investigativo en radio, en audio, en podcast, pudimos hacer eso, pudimos conjugar una historia bien contada con emociones, con momentos conmovedores que llevaban a las lágrimas a quien nos estuviera escuchando, al mismo tiempo con información dura obtenida en archivos oficiales. Eso, por supuesto, pues demuestra el potencial que tiene el podcast para el periodismo investigativo. Y hay otra cosa, yo creo que buena parte los periodistas investigativos siempre han tenido también este reto de poder llevar temas que pueden parecer enrevesados a primera vista a unas audiencias que probablemente no son expertas en asuntos financieros o legales o tributarios, y el podcast se ofrece como una herramienta que permite aligerar esos temas que parecen tan complejos, tan enrevesados, porque permite meterle voces, meterle explicaciones que probablemente no son tan sencillas de hacer en un reportaje escrito. Eso lo he encontrado en varios podcasts. Por ejemplo, hace un par de meses leía un informe del New York Times referente a los impuestos que Donald Trump eludía a través de maniobras legales. Y el artículo yo no entendí muy bien luego de leer ese artículo, pero luego escuché un podcast en el que desmenuzaban los hallazgos, los periodistas detrás del informe desmenuzaban los hallazgos y me quedó muy claro. Entonces ahí yo creo que ese contacto directo con la voz que ofrecen los podcasts es una herramienta estupenda para los periodistas de investigación, y yo desearía que con el tiempo los periodistas que les interesa investigar fueran más conscientes de ese poder que tiene el audio y lo aprovecharan más en sus investigaciones. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a dar paso a Juan Pablo Pérez. Él es licenciado en Comunicación Social
ha trabajado en el programa Ecuador Nuevo Milenio. Luego ha ejercido labores de periodista en Radio Sucre y luego desde el 2010 es periodista del diario El Universo, realizando coberturas y producción de noticias en secciones como Gran Guayaquil, etc. Desde 2020 elabora y locuta el podcast de Estados Unidos, que se transmite de lunes a viernes en plataformas como Spotly y Google Podcast. Juan Pablo, por favor. Gracias, José. Buenas tardes al panel, a los colegas. Es un gusto compartir con ustedes con la trayectoria y la experiencia que tienen. Solo una precisión: cuando leyó la presentación, no es el podcast Estados Unidos, sino el podcast de El Universo, por eso es EU. Pero bueno. EU. Sí. Bien. Yo recojo un poco lo que ha dicho Arturo y lo que ha dicho Juan del hecho de que el podcast es un género que todavía está creciendo, o al menos entrando en nuestra región, en nuestros medios, y una experiencia puede ser la del Universo, que está incursionando en este género, que está ofreciendo este producto a su audiencia. Un medio de comunicación tradicionalmente escrito, que en pocos meses va a cumplir 100 años, y que está también subiéndose a este vehículo de transformación tecnológica y de desafío periodístico. Yo tengo una breve presentación como para introducirnos en el tema y en el contexto de cómo está haciendo las cosas el Universo. ¿Sí la ven ahí? Sí. Bien, correcto. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? El Universo Podcast es un producto que desde el año pasado, a raíz de la pandemia y la misma evolución tecnológica y periodística, se lo lanzó y se lo ha estado produciendo de manera continua. Y el lema que nosotros manejamos es: los temas que suceden en Ecuador y el mundo ahora se conversan mediante podcast. Claro, aquí en el panel estamos hablando de la parte de investigación, y el diario de a poco ha dado algunos pasos como para ir también introduciendo su investigación periodística al podcast. Pero ahora básicamente lo hemos manejado de manera informativa y también trayendo historias. Lo que les mencionaba un poco, ¿no? El reto del Universo es pasar del papel al mundo podcast, ¿no? Un medio de comunicación prácticamente centenario que ha tenido que hacer esta transición que viene desde los 2 últimos años, ¿no? Se lanzaron espacios de historias. Por un lado, parte deportiva, que hablaba con el tema con los héroes del mundial, ¿no? Hablaba de la selección juvenil que logró un título inédito, y entonces uno de nuestros periodistas deportivos, Alejandro Fierro, hizo entrevistas a los integrantes de este equipo y trajo estas historias que se empezaron a compartir. Luego también se abrió un espacio que se llama Historias Ecuatorianas, donde se habla, por ejemplo, de los héroes ocultos o los personajes clave de la batalla del Pichincha, por ejemplo. Entonces, es también traerle a la audiencia productos que generalmente han llamado mucho la atención en la edición impresa y también en la edición web. Por ejemplo, el tema de la batalla del Pichincha, tenemos colegas periodistas que manejan muy bien el tema de historia y que traen, valga la redundancia, historias o narrativas poco comunes. Entonces, eso a la gente le atrae mucho porque conoce. Y eso es lo que tratamos de llevar al podcast como tal. Bien, y lo que les decía, que es lo que estamos manejando ya de manera continua desde el año pasado, es esto de la agenda informativa, que es básicamente en lo que trabajo yo en particular, que es traer de lunes a viernes las noticias, ¿no? El informativo, con los temas más destacados de la jornada y también lo que ha estado más leído en la web. Entonces, como dijeron los colegas al inicio, este es un desafío, es un género que se está todavía trabajando, que se está probando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Ya lo mencionaron aquí, no es cogerlo del papel o cogerlo de la web y leerlo exactamente igual en un podcast, sino que es adaptar ese contenido para hacerlo agradable al oído. Eso es lo que tratamos nosotros de hacer a diario, que la historia
llegue de manera agradable al oído, que la persona que nos está escuchando se sienta parte de la historia. Y obviamente tenemos los recursos muy útiles que nos brinda el podcast, como son obviamente las declaraciones, ¿no? Los audios. Más que poner ambiental o poner sonidos, nosotros ponemos las declaraciones de los personajes que a diario hacen la noticia. Entonces, por ejemplo, ayer la noticia del día en el ámbito político fue la detención del Contralor y todo lo que hubo en torno a este caso. Entonces, en el podcast que publicamos hoy, se recoge esta noticia tratando de explicarle a quien nos escucha, porque ese es otro desafío. No contamos con un tiempo tan extenso. Tecnológicamente hablando podemos hacerlo, pero la idea o el objetivo es no cansar a la persona o no dejar que se nos distraiga, sino traerle de manera concisa cuál es el mensaje, cuál es la noticia, qué es lo que pasó, que sepa las cosas básicas y que después de escuchar nuestra narrativa sepa qué es lo que ha sucedido y pueda conversarlo con otras personas, pueda tomar decisiones, etcétera. Entonces, es también el desafío de poder traer esas declaraciones de funcionarios, de ciudadanía, de personajes, etcétera, en que la persona se sienta parte de la historia. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos meses cuando el expresidente Abdalá Bucaram dijo en una de sus transmisiones en Facebook Live, cuando hubo amenazas, y él decía, bueno, ¿por qué no se amenaza o por qué no dicen nada de la periodista Dayana Monroy o del comediante David Reynoso? Ellos también merecerían de alguna manera algún tipo de retaliación. Entonces, esa fue una declaración fuerte, ¿no? Una declaración de alguna manera peligrosa, ¿no? Porque involucraba a personas. Entonces, fue como el utilizar este recurso de sus declaraciones para poderlas poner en el relato, en la narrativa. Entonces, irle contando a la persona, mire, el expresidente ha dicho esto, hay casos de corrupción, etcétera, y el expresidente lo que dice es lo siguiente. Entonces, eso a la persona la involucra en la historia y qué mejor que escucharlo de la boca del propio personaje, de la persona que lo dice. Básicamente, ¿cuál es el proceso que nosotros usamos? La elaboración, bueno, tanto para el podcast diario como para el podcast más profundo que puede salir de vez en cuando, cada mes o cada cierto tiempo, es obviamente buscar el tema como en cualquier producción periodística y elaborar un guión y buscar los audios propios o de agencias. En el caso del podcast diario, ya sea en temas netamente informativos o en temas de investigación propia, tratamos de involucrar a la redacción, a los demás colegas periodistas en este trabajo, ¿no? Que se sientan parte. Como ustedes saben, esta transición que hay de escribir para medio impreso y luego pasar a algo digital, redes sociales, etcétera, hay muchas personas que todavía están en este proceso, que tal vez no se acostumbran o no le cogen el golpe. Entonces, es como también involucrarlas y que, por ejemplo, si hiciste una entrevista para determinado tema o una investigación, poder usar ese ese audio para poder escuchar la historia de parte del protagonista, más o menos como decía Juan hace un rato. Las plataformas que usamos son Podbean, donde tenemos cerca de 144,000 descargas, y de ahí pasa pues a las más fuertes, que son Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. ¿Y cómo lo difundimos? Aparte de estas plataformas, en nuestra página web, ¿no? Se hace una noticia donde se inserta el podcast y se lo difunde en redes sociales para que las personas puedan conocer la mayor cantidad posible el producto que se está realizando. Y el próximo reto que yo les puedo comentar es que también tratamos de avanzar hacia los boletines, ¿no? Los newsletters, para poder llegar a las personas también por ese medio. ¿Cuál ha sido la acogida que hemos tenido? Aquí yo les traje 3 de los comentarios que hemos recibido de oyentes. En el primero de Pablo Vaquerizo yo destaco el hecho de que dice, puedo estar desayunando o en el carro y escuchar el resumen. Y me lo ha dicho también por ahí un amigo que me dice, yo manejo y te voy escuchando. Entonces nosotros tratamos de aprovechar esta herramienta para eso, para las personas que o no tienen tiempo o no les gusta tanto leer una historia larga. Entonces nosotros tratamos de condensarle esa historia sin perder lo grueso de la historia y llevársela a la persona.
Conozco la historia en detalle, dice Kevin Javier, en relación a este capítulo que yo les decía de la historia de nuestro país, y finalmente alguien que se refiere al capítulo de la cuestión deportiva, ¿no? Gracias al universo conocemos detalles sobre la selección de la boca de los propios jugadores y del cuerpo técnico. Entonces, esa es como la retroalimentación o el feedback que hay con la audiencia y que de alguna manera nos ayuda a ir puliendo y a mejorar el producto. Entonces, y algo que sí quería mencionar es el hecho de que no olvidamos qué tipo de producto estamos haciendo. Estamos haciendo un producto de audio y tenemos que cuidar mucho, no solo desde la parte estética o técnica, cómo se escucha, sino que el audio calce exactamente en la narrativa que estamos haciendo, que complemente a lo que estamos contando, que sea una declaración fuerte u oportuna, y con eso creemos que quien nos está escuchando va a sentir que le damos un producto trabajado, depurado, elaborado, de manera que estamos generando otro espacio de información donde también ofrecemos los productos informativos e investigativos del universo. Gracias. Ya, muchísimas gracias, Juan Pablo. Vamos a dar la palabra a Eric Sanson, de la Universidad San Francisco. Eric es profesor coordinador de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito, licenciado en periodismo por la Universidad de Estrasburgo. Se interesa en los nuevos formatos del periodismo digital. Es corresponsal de Radio France Internacional, Radio France, Radio Canadá, y también es corresponsal de Periodistas Sin Fronteras. Tienes la palabra, Eric, por favor. Un saludo a todos los colegas, gracias por la invitación. Mucho de lo que han dicho los colegas, comparto eso, entonces quizás quisiera desarrollar algunas reflexiones iniciales sobre un poco el nexo entre medios tradicionales y podcast, porque yo trabajo como corresponsal en medios de radiales, televisivos, periódicos, y es interesante ver cómo están tratando los medios tradicionales de apropiarse ese formato. Eso me recuerda un poco el debate que tuvimos hace ya años, cuando empezaba a desarrollarse el periodismo web. O sea, cuando empezaban en los medios a tener una redacción web, pero era muy poca gente, y uno se preguntaba, ¿y ahorita qué hago de eso de la hipertextualidad? ¿Qué hago con la multimedia? ¿Qué hago con la interactividad? En particular, hablando de los medios de prensa escrita. Y a lo largo del tiempo hemos visto, ¿no?, que la evolución se ha dado naturalmente con distintas etapas, lo que es perfectamente normal. Recuerden que todos ustedes, lo que era, por ejemplo, la redacción web inicialmente, la primera etapa es que básicamente se hacía un copy-paste del artículo principal del medio madre, por ejemplo, del periódico, se lo ponía en la página web y ya está. El ritmo de producción era exactamente el mismo en la web que en el periódico, o sea, básicamente se actualizaba el sitio quizás una vez al día, o sea, era como que un reflejo en la web de lo que había en el papel. Después eso ha evolucionado hasta una segunda etapa en la cual se empezó ya a tener ritmos diferentes, donde se hacía una actualización un poco más frecuente, donde ya empezó a haber un poco más de independencia, empezó a crecer la redacción, empezaron a llegar diseñadores, no solamente periodistas, etcétera, o personas que simplemente hacían el copy-paste del artículo. Empezaron a desarrollarse algo de producción propia. Todavía había copy-paste de los artículos principales, pero se hacía algo de producción propia, con sus, digamos, ritmos propios. Se empezó a introducir algo de enlaces, de multimedia, de interactividad, hasta llegar a la etapa 3, en la cual ahí sí el producto web tiene formatos propios y una lógica propia, etc. Entonces yo creo que en el nivel del podcast estamos un poco en esa fase. Hay distintas etapas de crecimiento, y creo que los medios tradicionales, según un poco su historia, están en distintas fases más o menos avanzadas en el uso de ese nuevo recurso. Para darles un ejemplo, yo soy corresponsal de Radio Francia Internacional, y Radio Francia Internacional es un medio que es muy fiel a su naturaleza radial. O sea, porque a mí me dicen,
pero somos Radio Francia Internacional, ¿ok? Entonces somos radio. Entonces, por ejemplo, la página web de Radio Francia Internacional, a mi gusto, tienen redes sociales muy activas, pero la web como tal, cuando yo les propongo, por ejemplo, reportajes un poco más hipertextuales, tal cual, como que se les complica un poco. Cuando tú les propones, qué sé yo, un reportaje hecho en dron para un corresponsal, no tienen la tabla para pagarte. Entonces, para decir que a veces todo eso es también un proceso mental de adaptarse. Si yo, por ejemplo, estuviera proponiendo una emisión hecho a base de podcast, seguramente debería haber una reflexión para saber, ¿y eso cuánto vale? ¿Cuánto lo pagamos? Entonces, yo creo que los medios se adaptan un poco a su ritmo. Por ejemplo, de nuevo, Radio Francia Internacional, lo que decía Juan Pablo Pérez, por el momento ha hecho un poco de trampa. Por ejemplo, si ustedes van en el sitio web, antes decían emisiones, o sea, el nombre de las emisiones, que podían ser noticiosas, emisiones de deporte, de cultura, de reportaje, de grandes reportajes. Así se presentaba tal emisión. Ahorita, en lugar de emisiones, pusieron podcast. Entonces, lo que están haciendo es un poco una trampa, porque básicamente están tomando las emisiones que salen al aire, les cortan y les hacen podcast, o sea, hacen todo un listado. Entonces, tiene algunos elementos de podcast. De hecho, a mí me sirve porque cuando yo mando reportajes en tal o cual emisión, con la diferencia de horarios que tenemos con Francia, 7 horas, qué sé yo, si sale una emisión al mediodía, son las 5 de la madrugada aquí en Quito, y no siempre voy a estar aquí de pie escuchando. Entonces, a mí me sirve poder ir a buscar después en la página web de Radio Francia Internacional la emisión donde yo sé que hubo algo que me interesaba o un reportaje mío. Pero es un poco de trampa, porque al fin y al caso no es un contenido propio, es la emisión que salió al aire, cortada y puesta en la página web de la... Entonces yo creo que todavía en esa radio falta la decisión de pasar a realmente producción propia de podcast o de temáticas tal. Eso, por ejemplo, otros medios han avanzado. Por ejemplo, el diario Le Monde en París tiene un podcast que se llama L'Heure du Monde, la hora del mundo. Dura 1 hora, obviamente, como su nombre lo indica. Y ahí es donde se está desarrollando mucho en Francia el uso del podcast en medios tradicionales, que es la facultad que te ofrece el podcast de profundizar en alguna temática, mientras que el medio madre no lo puede hacer. Y a veces, por ejemplo, el medio madre no puede desarrollar mucho una temática que puede ser deportiva, que puede ser de salud, de lo que sea, porque el formato no lo permite, o sea, porque no puedes agregar 4 páginas a un periódico sin que te cueste una fortuna, no puedes, etcétera, etcétera. Pero el podcast sí te permite hacer eso. Entonces, de lo que veo en Francia muy a menudo es que utilizan el podcast para buscar nichos de mercados, para buscar nichos de gente interesada en tal o cual tipo de noticias, y que sí van a estar buscando el podcast que tú haces. Por ejemplo, a mí me gusta el rugby, el deporte rugby. En América Latina el rugby no es quizá menos que esté en Argentina. El rugby tengo muy poca probabilidad de encontrar reportajes de interés sobre eso. Pues hay un diario deportivo en Francia que se llama L'Equipe, el equipo, que tiene un podcast de rugby, ¿okay? Que se llama Le Crunch. El Crunch es el nombre de los partidos tradicionales entre Francia e Inglaterra en el torneo de las 6 naciones. Y por ejemplo, ese podcast semanal se hace muy simplemente. Tienen una presentadora y utilizan básicamente los miembros de la redacción que ya tienen. O sea, están utilizando gente que ya pagan, periodistas de deporte especializados en rugby, que por lo tanto van a escribir en el diario sus reportajes normales, digamos, reportajes de prensa escrita, pero que obviamente todos nosotros periodistas sabemos que la proporción de material, la proporción de documentación, de testimonios que desechamos es muchísimo mayor a lo que publicamos. Por ejemplo, yo soy corresponsal de varios medios, pero esencialmente radios. Como ejemplo, por ejemplo, tengo que adecuarme a los formatos del aire. Por ejemplo, hay una emisión en Radio Francia Internacional que se llama El Reportaje Internacional. Cada día piden un reportaje internacional a un corresponsal del mundo entero sobre temáticas en general desligadas de lo que llamamos hard news. Entonces, por ejemplo, el último que mandé, que salió este domingo 11 de abril, era sobre el tráfico de animales en Ecuador.
Eso salió después del descubrimiento de unas tortugas bebés en Galápagos, etcétera, etcétera. Pero ese es un formato de 2 minutos y medio. 2 minutos y medio más el encabezado, digamos que tengamos 3 minutos. 3 minutos para hablar de una problemática como el tráfico de animales salvajes, todos ustedes saben, o sea, no es un formato que te permite un desarrollo tal cual lo podría solicitar, por ejemplo, el periodismo de investigación. Sin embargo, ya que eso es el formato disponible, es la emisión disponible, tengo yo que adaptarme a esos 2 minutos y medio. Entonces, tengo que buscar un enfoque, pero obviamente la temática del tráfico de animales requeriría 15, 20 minutos o mucho más. Y ahí es donde entra la posibilidad de prolongar el trabajo de la redacción con un podcast. Porque de lo que veo, por ejemplo, les digo, eso del crunch sobre el rugby, son periodistas que escriben sobre el partido de hoy, ¿ok? Y van a escribir, qué sé yo, 3.000 caracteres, 2.000, 4.000 caracteres y después se acabó. Pero después cuando se encuentran en el podcast, pueden desarrollar por un público escogido mucho de lo que no pudieron desarrollar en el formato clásico, sea de radio o lo que sea. Entonces yo creo que de lo que veo de los medios por los cuales yo trabajo, muchos lo están utilizando como un complemento. Y un complemento que te permite alcanzar nichos de mercados, el nicho de mercado de gente interesada en el rugby o en lo que sea, y que permite encontrarte con un público que quiere más información, que quiere ir más allá de lo que te da el medio madre. Por ejemplo, l'Heure du Monde, por ejemplo, el último que escuché era sobre toda la problemática de las vacunas anti-COVID y todo eso, y se pudo desarrollar durante 1 hora. Entonces, cuando tú tienes 1 hora, con invitados, con un formato propio, tú puedes ir mucho más allá de lo que haría un texto, un reportaje clásico. Entonces, me parece que muchos de los medios, por lo menos los que yo conozco, están utilizando el podcast de manera todavía un poco híbrida. Lo están utilizando como para complementar lo que ya hacen en medio madre. No les cuesta mucho porque están utilizando básicamente los mismos periodistas. Por ejemplo, si Juan Serrano, que lo conozco, saludo, es mi corresponsal, mi especialista sobre el tema de salud o de ciencia o de lo que sea, publicó su reportaje, pero yo lo voy a utilizar para ir más allá en el podcast. No me cuesta porque a la final está pagado, ya recibe su sueldo. Entonces me parece que todavía de los medios tradicionales que yo conozco están haciendo un uso un poco híbrido, que todavía no corresponde a lo que decía Juan Pablo, o sea, desarrollar contenidos enteramente propios que responden a la naturaleza del podcast. Pero dicho esto, yo creo que es probablemente una evolución natural, o sea, no creo que las cosas pueden llegar al final del proceso. Yo creo que los medios van o están avanzando a su ritmo, pero muchos de los que conozco todavía no hacen lo que yo llamaría lo que es un podcast de verdad. Lo están utilizando más como complemento, pero creo que es una reflexión en curso y que van a llegar a eso. Muy diferente, obviamente, la situación de los medios web nativos, que inician ellos sí con el podcast en el formato tal cual debe ser. Pero quería hablar de lo que yo sentí en esa relación entre podcast y medios tradicionales. Muchas gracias, Eri. No sé si está conectado Javier Gallego Crudo de España. Parece que no. Si no, vamos a hacer la primera intervención antes de llegar a las preguntas. Así que voy a dar la palabra a Arturo. No te escuché. No sé cuál era el planteamiento, perdón. Mira, hay una segunda ronda que si quieren complementar su primera intervención. Ok, gracias. Bueno, creo que es importante diferenciar los géneros, ¿no es cierto? O sea, me parece que precisamente cuando hablamos de noticias, hablamos de las declaraciones. Y cuando hablamos de investigación, hablamos de una puesta en escena más compleja, que creo que tiene que ver con una temporalidad también distinta, en la cual lo importante es cómo cuentas la historia y qué es lo que vas mostrando en tu historia. Yo me remito mucho y le recomiendo leer mucho a Orson Welles, que es
que es el maestro del género, el que inicia realmente el radioteatro en el año 34, cuando él empieza a trabajar en la radio, y él viene del teatro. Entonces además él va del teatro a la radio y de ahí al cine y también a la televisión. Entonces me parece muy interesante la experiencia de él, porque él reflexiona mucho sobre estas mutaciones, estas transformaciones que él va viviendo y que ahora nosotros, a partir de la potencia, de la extensión de Internet, estamos en la posibilidad de conjugar. En el caso concreto de Wells, efectivamente hacía radioteatro, o sea, era ficción. La ficción era la que primaba en la Guerra de los Mundos, por ejemplo, pero uno tiene que ver cómo lo puso en escena. Además fue la primera fake news, ¿no es cierto? O sea, fue descomunal, pero la forma en la que él pone en escena la invasión de los marcianos a la Tierra, pues para nosotros, a mí particularmente me llama mucho la atención cómo ya en lo que también mencionaba Juan sobre la no ficción, el reto de precisamente entrar en una historia y a través de los sentidos, algo más sensorial, la conexión que tienes con quien te escucha, eso es vital. O sea, es cómo vas conectando con las emociones de la gente a propósito de utilizar tantos recursos, ¿no es cierto? Por eso es que la producción del podcast tiene que ser tan bien pensada. No es solamente reproducir una información que sale en otro formato y ponerla para que alguien le escuche. Está bien, eso se está haciendo en muchos medios, ¿no es cierto? O sea, te ponen el audio de declaraciones, pero yo realmente, a partir de la experiencia que tenemos en medios más pequeños, en medios digitales, lo que queremos es presentar un producto distinto. No queremos repetirnos en lo que la gente ya escucha en todos los lados, las declaraciones, las informaciones. Queremos darle a la gente una experiencia, como decía también Juan, que también tenga entretenimiento, que pueda conectarte con esa audiencia joven o vieja. O sea, ya es un formato que tú vas escogiendo, pero que es relevante entender que la forma y el fondo es súper importante en el podcast. La manera en que vas narrando, los momentos, los silencios, la música. O sea, el trabajo de producción de un podcast en investigación es un trabajo que requiere mucha cabeza, mucho trabajo de equipo, mucha consolidación. Tienes que conocer y mezclar muchos géneros, explorar mucho con la música, con los efectos. O sea, me parece que es fascinante el campo que tenemos para explorar, para precisamente buscar estas nuevas experiencias con las que la gente de alguna forma, nuestras sociedades están muy pegadas a la experiencia televisión, video. Entonces, entrar con un podcast que pueda atraer a la gente es un reto, pero es un reto fascinante, que obliga a hacer mucho más trabajo, como bien mencionaba Juan Serrano, porque tiene que ver con investigación prolija, con mucho trabajo de campo, con reportería, con cruzar documentos, y ahí luego, pues, conjugar con otros temas que ya tienen que ver con los efectos, con la música. O sea, es esta película completa que cuentas en un podcast. Es realmente un reto, pero ahora está potenciado por el tema de Internet y todos los recursos que tienes, y creo que a eso debemos apostar, porque básicamente esto sensorial, esta parte que le conecta a la gente con un podcast es oro en polvo. O sea, me parece que eso precisamente es crucial entender para quienes desde los medios de comunicación, quienes hacemos periodismo, tenemos que ir como trabajando mucho más en este género, vinculándonos también con otras experiencias, con innovaciones. Me parece que el tema de la creatividad juega mucho. Entonces, esta conjugación de la rigurosidad en el método para encontrar información relevante y la imaginación, la creatividad para ponerlo en escena, de forma en que realmente pegues en la gente. O sea, estamos frente a un género que es potente, que realmente puede cambiar el periodismo más allá de lo convencional y puede acercarte de una manera mucho más contundente con las audiencias. Muchísimas gracias, Arturo. Juan, por favor, Juan Serrano. Sí, yo coincido con el
análisis que hacía Eric, yo también he percibido, y hablo del caso colombiano, que es el que mejor conozco, en el que los medios escritos han entrado al mundo de los podcasts con mucha timidez, quizás, sin apostar y estar convencidos de las posibilidades que ofrece ese formato, más por montarse en una ola que está ahí en boca de muchos, pero sin mucha convicción y sin un método y una estrategia muy clara. He sabido de algunos medios, por ejemplo, en los que incluso de gran apertura, que respaldan mucho a sus periodistas, que son cómplices de las iniciativas que ellos proponen, como el medio El Espectador, un periódico diario acá en Colombia, y es un medio de gran apertura en el que tienen sus podcasts, pero no hay periodistas dedicados, por lo menos hasta la última vez que me habían contado, no hay periodistas exclusivamente dedicados a producir piezas en audio, periodismo en audio. Simplemente un poco les acolitan el ímpetu de algunos periodistas de querer hacer audio, y les ofrecen el espacio, pero es un trabajo que tienen que hacer en horas extras, no sin descuidar sus tareas normales de la web y de la publicación escrita. Eso por un lado. Entonces he visto eso, como entran medios tradicionales al formato de los podcasts sin mucho convencimiento, sin mucha decisión, sin un plan, a diferencia pues de lo que está sucediendo en otras grandes casas periodísticas en el mundo. Por ejemplo, el New York Times pues ya tiene una unidad de audio de más de 30 y pico de personas enfocadas, periodistas, incluso algunos que antes hacían periodismo escrito, ahora están enfocados a llevar el periodismo del New York Times a los oídos de su audiencia. Y también he visto muchos grandes periodistas investigativos en Estados Unidos coqueteando ahora con los podcasts, incursionando en el formato, justamente porque han caído en cuenta de esto que yo anotaba en mi intervención primera, y es esto de las posibilidades enormes que ofrece el formato para fundir una buena investigación con una buena historia, con lo que mencionaba Arturo de la textura sonora, lo sensorial, cosas que, y no es por menospreciar el formato del texto escrito, que también pues soy un defensor y me encanta leer y he escrito cosas en papel, pero digo que el formato de audio ofrece unas posibilidades y permite conectar con unas audiencias que un poco se les están escapando a los medios tradicionales, y me refiero particularmente a las audiencias más jóvenes. Justamente el New York Times tiene este podcast que se ha vuelto uno de los productos más exitosos del medio, que es el podcast de Daily, que lo escuchan millones de personas diariamente, y que se ha vuelto, como decía, uno de los productos más exitosos, tanto en términos de alcance de audiencia, de ingresos, tanto por publicidad que incorpora en sus episodios, pero a la vez porque el The Daily se ha demostrado está jalonando las suscripciones al New York Times. Gente que incluso no lee el periódico, no consulta su web, pero a diario escucha las noticias, escucha a los periodistas del New York Times en The Daily, se vuelven suscriptores del New York Times, pese a que nunca pasen, no reciban el periódico, no lean el periódico papel ni en la web. Eso es una cosa muy interesante que está sucediendo y que yo creo que debe llamar a los medios tradicionales a despertar un poco y a convencerse en realidad de las posibilidades que ofrece el audio para llegar a nuevas audiencias y también para traer nuevas fuentes de ingreso a sus casas periodísticas. También veía acá una
una pregunta que me hacían en el chat, pero supongo que para eso habrá un espacio posterior en la sesión. Entonces lo dejo hasta ahí por ahora. Muchas gracias. Por favor, Juan Pablo. Bien, gracias. Ahora yo voy a retroalimentar un poco desde un medio tradicional del que se ha hablado ahorita. Bueno, algunas ideas que yo tenía. Yo creo que tiene que haber también esta capacitación continua para conocer nuevas herramientas y formatos. Capacitarnos, ir a talleres, ir a charlas, ir a conferencias, participar de eventos como este, donde de alguna manera hay esta retroalimentación, porque obviamente un medio de comunicación, sea pequeño, mediano, grande, tradicional o digital, por naturaleza, obviamente está conformado por personas profesionales que generan ideas y lanzan un producto, ¿no? Pero es interesante cuando otras personas, también expertas en el área, o en este caso colegas como ustedes, dicen, bueno, pero yo creo que esto hay que hacerlo de tal manera, o esto debe ir para el lado de acá. Entonces, esa retroalimentación ayuda. Entonces, creo que es también no solo elaborar el producto a conciencia, obviamente, y lanzarlo, sino también buscar esa retroalimentación, escuchar voces externas que te digan en qué puedes mejorar, porque obviamente el podcast no es un producto que se hace para que el medio de comunicación o los periodistas se destaquen, sino para llevar la información a la audiencia. Como acaba de decir Juan, en muchos casos que no leen la web, o que no consumen redes o cualquier otro tipo de situación, pero que sí escuchan el podcast. Entonces es también trabajar por eso. Entonces, de ahí viene este reto de no repetir contenido, o no hacer lo que decía Arturo, de coger y pasarlo al podcast, lo del papel o lo de la web, pasarlo al podcast y un par de audios y ya está, sino trabajar justamente para que el contenido sea agradable, no sea pesado, tenga las palabras adecuadas. Por ejemplo, yo creo que en temas económicos es un reto también, porque a veces llenar de cifras o llenar de términos muy técnicos, la persona está escuchando y puede estar haciendo alguna tarea y de repente se pierde, porque siente que el relato es muy trabajado, muy acartonado, y entonces no siente que le está hablando. Como he leído por ahí, el podcast tiene que ser alguien que te habla como un amigo, como una persona que te está contando la historia mientras conversas, o tomas un café o una cerveza, etcétera. Entonces, el momento en que tal vez no nos damos cuenta y lo hacemos muy trabajado, muy técnico, la persona también como que se cansa. Y creo que también falta dar ese paso que mencionaban para apostar por un equipo de mayor producción. Es cierto lo que decía Juan, muchas veces en los medios, sobre todo ahora con esto de la pandemia, el teletrabajo, los periodistas han pasado a hacer no solo sus funciones tradicionales o las que hacían cotidianamente, sino que hacen trabajo extra, hacen otras cosas, y a veces por tener mucho trabajo o muchas tareas al mismo tiempo, no se termina haciendo bien un producto como el podcast, que amerita su producción, su trabajo, algo más trabajado. Entonces, yo creo que ahí sí es importante apostar por un equipo, obviamente en la medida de lo posible del medio, pero que vaya creciendo, ¿no? Para que se vaya consolidando el producto y se lo trabaje con diferentes miradas. También involucrar al resto de la redacción, ¿no? Para trabajar en temas pensando en el podcast. En este caso estamos hablando de temas investigativos. Entonces, en el caso del Universo tenemos la unidad de investigación que hace sus temas, obviamente no de un día para otro, sino que se toma su tiempo hasta que sale algo bien elaborado. Pero se puede aprovechar eso, ¿no? Que es un tema que lleva sus días o sus semanas, y a la par se puede ir trabajando el podcast, ¿no? A medida que van saliendo cosas, que se adquieren datos, que hay declaraciones, bueno, ¿cómo podemos ir trabajando? Entonces, sería interesante este ejercicio de que mientras en el papel y en la web sale la gran investigación de un tema o la exclusiva, en el podcast también se pueda ofrecer algo que no sea como escuchar la web, sino que es algo diferente que te cuenta lo mismo.
algo que también pensaba, que estaba analizando y que también lo pensé en base a una pregunta que se me hizo en el chat, es que se pueden abrir nuevos podcasts, ¿no? Y no quedarse solo con uno, dos o tres formatos que ya tengamos. Entonces, por ejemplo, en el caso del Universo se hace un podcast de las noticias diarias, tratando de resumirle la jornada a la gente. Pero si en algún momento vemos puede profundizar, por ejemplo, estamos en plena pandemia, en un podcast de salud o en un podcast de cuidados, entonces también apostar por eso, se puede generar otro tipo de espacio en el que la gente sienta que no tiene tanta información, sino que se va a concentrar en una específica. También yo me acordaba del caso del New York Times, que en el caso de Latinoamérica ofrece su podcast en español, obviamente, y que también recoge lo más importante de la jornada, pero no lo hace tan lineal, sino que también introduce entrevistas, hace juegos, cambios de voces, información de corresponsales. Entonces no se siente como que estás escuchando una sola voz que te dice lo mismo, sino que de alguna manera cambia. Y ese es un reto que, por ejemplo, tenemos en el Universo. Es un producto que recién ha empezado, pero que estamos tratando siempre de innovar y cambiar. Eso, entonces, en el caso del New York Times, por ejemplo, ellos usan la frase, este es el podcast del New York Times, el guapo, porque yo veo en ese pequeño gesto que al inicio puede sonar medio extraño, pero que es como acercar también a la redacción a la audiencia, ¿no? La gente a veces está acostumbrada simplemente a ver en una pantalla las letras o a ver un video y no a ver a quién lo está escribiendo. Entonces también es una oportunidad como para acercar a los periodistas y la redacción a su audiencia, a quien consume su contenido. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Eric, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo creo que para seguir un poco con esa idea de esas relaciones entre medios tradicionales, yo creo que la idea general para muchos medios o radios tradicionales es un poco sacar provecho de las nuevas tecnologías para hacer evolucionar su posicionamiento. Por ejemplo, yo soy corresponsal también de Radio Francia y pasaron de la radio a la web radio y a los podcasts. Están en ese proceso de evolución y eso permitió ver la aparición de un nuevo, ¿cómo decir? Un nuevo perfil de usuario, ¿no? Ellos lo llaman, aunque otros lo llaman el auditor internauta, o sea, es un auditor tradicional que escuchaba la radio y que llega y que después va a buscar información complementaria en el sitio web. Eso fue una primera etapa. Pero después, esa persona que fue en el sitio para complementar algo que escuchó, muchos se acostumbran al sitio, muchos se acostumbran y no necesariamente van a llegar al sitio web o al podcast pasando por la radio. Ahorita es mucho más intermezclado entre la radio tradicional, digamos, al aire, la web radio, el sitio web y toda la parte de podcast. Yo creo que ahorita los usos se han cambiado y hay esa posibilidad de escuchar programas a la carta, y eso es interesante, y eso, el podcast es un punto muy positivo del podcast para mí. Se ha agregado la posibilidad de descubrir nuevos contenidos en las web radios y en los podcasts. Y, por ejemplo, France Culture es una radio de Radio Francia. Hay France Info, que es una radio generalista, pero de solo información. France Inter, que es nuestra radio generalista, que habla de todo un poco. France Culture, que es bien focalizada, pues lo cultural, etcétera. Hay una radio para la gente de la tercera edad, hay una radio para los jóvenes, hay un montón de segmentos. Pero, por ejemplo, France Culture ha desarrollado ahorita producciones propias muy interesantes en la radio web, que son, por ejemplo, Los Caminos del Conocimiento, Los Senderos de la Creación, que son programas súper completos, y es una nueva serie de programas que ya no encuentras en la radio clásica. O sea, ya están empezando a ofrecer programas que tú no encontrarías, y eso para mí enriquece muchísimo la oferta que la radio clásica puede darte. O sea, y realmente a veces son programas que, no sé si los colegas lo han visto, pero en Francia por lo menos he notado que muy a menudo los podcasts, la web radio, la parte web de la radio y los podcasts han sido más atrevidos. Han hecho cosas que quizás en la
al aire no hubiéramos escuchado, pero han tomado más riesgos, se han lanzado en tipos de programas más osados, han tomado más riesgos para un montón de cosas. Y eso me parece importante porque aleja mucho la uniformización de las parillas de muchas radios generalistas. O sea, en Francia hay muchas, pero digamos hay 4 o 5 radios generalistas principales, France Inter, Europe 1, RTL, etc. Hay algunas así, que tienen algunas, obviamente, algunos segmentos fuertes que les caracteriza, pero que en general mucho de lo que hace la una lo hacen la otra, con otros periodistas, con otro enfoque. Pero entonces hay una cierta uniformización, me parece, pero en las web radios y en los podcasts, yo creo que ahí podemos alejarnos de esa uniformización que yo personalmente encuentro en muchas radios generalistas clásicas. Y tenemos muchos más programas de avant-garde en ese sentido. Entonces, me parece que Internet en ese sentido es un motor interesante en la creación que hace que ya el podcast o la web radio es mucho más que la vitrina del medio madre. Sin embargo, no es el podcast, seamos claros, no es el único motor de renovación y de multiplicación de los contenidos. Es uno de los motores, pero no es para mí el único, pero sí es un actor indirecto poderoso para eso. Porque todo lo que es el modo de consumo del podcast, movilidad, con flexibilidad, induce una mayor libertad de consumo. Y yo creo que hoy día eso puede inducir a que la gente escuche más radio y escuche más en términos de calidad. Yo creo que sube lo cuantitativo, la gente regresa a la radio, pero también regresa a una radio que es más de su paría, se arma su propio paría, y creo que en ese sentido la experiencia ofrecida por la web radio y por el podcast te permite escuchar más radio o más podcast y escuchar contenidos que te convienen más, o sea, que sean de mayor calidad, y eso me parece muy positivo. Muchas gracias, Eric. Tenemos en el chat algunas preguntas, algunas para todos algunas que son preguntas dedicadas a algunos de los participantes. Yo voy a ir leyendo algunas y les voy a pedir que por favor respondan. Hay una de Raúl Calipé que pregunta ¿cuál sería la duración ideal de un podcast por la inmediatez que requiere? Esa sería una primera pregunta dirigida a cualquiera de los compañeros. ¿Alguno que desee contestar? Muy rápidamente, antes de dejar a los colegas, yo diría que yo no tendría una respuesta clara a eso. Yo digo que el podcast te permite salirte de la camisa de fuerza de una programación. Lo que contaba al inicio, yo cuando tengo que hacer, por ejemplo, un gran reportaje, el formato del gran reportaje es 20 minutos, punto, es 20 minutos, se acabó. Un reportaje internacional es 2 minutos y medio. El hecho de tener un podcast, obviamente un podcast tiene una cierta lógica, ya que es regular, se repite, no puedes tener tiempos totalmente diferentes. Pero mi primera reacción sería, aprovechen de la libertad que les deja el podcast. O sea, si por ejemplo el tratamiento de la temática que les interesa requiere, me invento, 20 minutos, ok, que sea 20. Si requiere media hora, ok, media hora. Entonces yo no sé si hay un formato ideal, probablemente dependería del género de lo que quieren tratar, me parece, pero no se pierdan esa libertad de no ser dependiente. Por ejemplo, piensa en un noticiero de televisión. El reportaje clásico va entre 1 minuto y medio y 2 minutos 15, ya está. Y si la noticia merece 4 minutos, no hay espacio en el noticiero. Entonces, no desaprovechen esa libertad que les deja el podcast, me parece. Gracias, Eric. Yo tomo la idea que acaba de dar Eric, y sí, o sea, depende mucho del producto, de la historia. Si uno lee en los manuales o en los artículos, te dice, pues claro, que dure 20 minutos, que si es informativo, no más de 3, no más de 5, pero yo también coincido en que depende mucho del producto, de la información que se está lanzando. Por ejemplo,
concretamente la agenda, el universo podcast de la agenda informativa de cada día, depende mucho cómo varían las informaciones. Por ejemplo, hoy el artículo que les mencionaba o la información de la captura del Contralor y un grupo de personas involucradas en una supuesta red de corrupción. Generalmente nuestras noticias tendrán que unos 3 párrafos, una cosa muy corta en el guión, pero ahora fue casi el doble, porque obviamente había que tratar de explicar o de resumir de alguna manera que la gente entienda cuál era el supuesto rol de cada funcionario en esta red, por qué se los estaba cogiendo, por qué a un funcionario de tan alto rango. Entonces, para que la persona que va en el carro, que está preparando su comida, donde sea que quiera escuchar el podcast, más o menos entienda cuál es la situación. Entonces, en este caso ameritó extenderlo un poco, aparte porque se pusieron, por ejemplo, 2 audios, de lo que generalmente se pone solo uno. Entonces, tratando de poner también en las 2 partes o poner también algunos puntos de vista como para que la persona que nos está escuchando tenga un poco más clara la idea y no solo sepa que se detuvo al Contralor, al exministro y a otras personas, sino por qué fue, en qué contexto, qué más o menos es lo que se piensa que estaban haciendo. Entonces, y yo creo que, bueno, los colegas que hacen más temas de investigación tendrán experiencia en esa área, pero al menos en el área informativa depende mucho de la información y obviamente, como ya lo dije, no cansar a la gente, sino darle algo resumido, pero bien informado y elaborado. Yo solo agregaría, perdón, que en el caso concreto del podcast, me encanta el género porque no es una camisa de fuerza. Básicamente se adapta a diferentes espacios temporales y no tiene que estar sometido a la tiranía del tiempo, necesariamente. Yo puedo escuchar un podcast de 10, de 15, de 20, de 30, de 40 minutos, dependiendo de la calidad de la historia, cuánto me interesa la historia. Entonces, aquí creo que no estamos en el terreno necesariamente de la inmediatez. Estamos frente a un género que es mucho más rico y que tiene que ver yo haría el símil, lees una revista, lees un periódico, lees un libro. Si el libro te engancha, pues lo coges y te vas de largo. Entonces, en el podcast pasa exactamente lo mismo. O sea, creo que es un género tan poderoso y tan maleable, tan adaptable, dependiendo de la estrategia que, como bien mencionaba Juan, debe tener cada medio, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiero hacer con el podcast? ¿Quiero que sea un replique de noticias o quiero irme un poco más allá? Quiero experimentar, en fin, y una pregunta que también hacían es si es un nuevo género, por supuesto. O sea, creo que es un nuevo formato, ya no es otro de los productos de géneros que surgen por todo el tema digital, de la revolución digital y de Internet. Sí, yo agregaría lo que han dicho. Lo siguiente, a mí como oyente de podcast, uno de los géneros que más me gustan son las series de no ficción, muchas de ellas con un alto ingrediente de periodismo de investigación. Y son series en que si tú sumas los episodios, algunas de 10, 12 episodios, te dan más de 8 horas de escucha. De manera que tampoco creo en estas camisas de fuerza de los tiempos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre un texto largo y alargado. Yo sí creo que uno debe hacer siempre un esfuerzo por editar, por darle a su oyente o a su lector la historia en su duración y longitud justa, y hacer un esfuerzo por eliminar todos aquellas partes que le sobren o que no sean esenciales para que la historia se entienda y emocione y conmueva, por ejemplo. Muchas gracias, Juan Pablo. Hay otra pregunta sobre cómo se define lo destacado para un podcast y entre lo político y lo ciudadano. Esa sería una segunda pregunta. Bien. Y una tercera pregunta para ir avanzando un poco es sobre el periodismo de investigación y la inmediatez informativa. Podríamos conversar sobre estos temas. Bien, yo le respondo a
Yo le respondo a Marcelo, que es justamente quien pregunta por el podcast informativo. Sí, claro, sí. depende del concepto. En este caso, el podcast es informativo. Lo que tratamos es de resumir la agenda informativa con lo más importante de las últimas horas y lo que va a pasar en ese día. Entonces, obviamente uno busca los temas más importantes para quien nos va a escuchar, que generalmente en esta pandemia pues ha sido todo lo que tiene que ver con los casos de coronavirus o la vacunación, pero también hacerlo muy de servicio. Entonces, por ejemplo, si ahorita está el tema de la vacunación, decirle a la gente en qué lugares se está haciendo, cómo es el proceso, etcétera. Y bueno, obviamente el tema político es como que complicado a veces dejarlo a un lado, sobre todo en época de elecciones, donde hay que decirle a la gente no solo quién ganó la elección, que todo el mundo lo sabe, sino qué es lo que está preparando el candidato o si ha pasado algo súper fuerte. Entonces, generalmente iniciamos con temas mucho más pesados. De ahí sí pasamos a otro par de temas que sean un poco más de producción propia. Temas, investigaciones o reportajes que sean exclusivos nuestros, como para también ofrecerle a la gente algo diferenciado, para que no escuche lo mismo que le está diciendo otro medio o la radio incluso, sino historias nuestras, reportajes, temas hechos nuestros. Y finalmente ponemos un tema que tiene que ver con lo que ha sido más leído en la web o en las redes en las últimas horas, como para también destacar alguna historia de las que la gente más está leyendo, por cualquier razón, pero tratamos de que no se repita con las primeras. Entonces, por ejemplo, si al inicio hablamos de coronavirus y elecciones, y entre las más leídas hay noticias de esos temas, no las repetimos, como para no llenar de ese mismo tema, sino que buscamos otra de las más leídas que tenga que ver con otra temática. Entonces, así las personas tienen una variada, tienen diversa información, y a su vez no se saturan de un solo tema ni lo repetitivo de otros medios. Muchas gracias. ¿Alguno quiere intervenir sobre esta pregunta? O si no, pasamos a la siguiente. Es una pregunta a Juan Serrano. Dice si una historia puede ser candidata a un podcast de investigación cuando la mayoría de documentos son físicos. Sí, yo creo que sin duda supone una dificultad porque en los podcasts trabajamos con la materia prima de la voz, del audio, y en esa medida la falta de una voz supone una dificultad, pero que no es de ninguna manera insuperable. Uno de los recursos que hemos utilizado, por ejemplo, para llevar al formato de audio el texto escrito, los documentos, es encargar la lectura a voces actorales, por ejemplo, o que las lea el mismo host de los podcasts. Ese es un recurso, es una manera en la que podemos superar esta dificultad de tener textos y llevarlos al podcast. Ese es un recurso muy utilizado y puede hacerse con muy buenos resultados, a mi parecer. Muchas gracias, Juan. Hay una siguiente pregunta. Si el podcast es un nuevo género periodístico o un complemento a lo anterior. Creo que Juan o Juan Pablo han respondido a eso. Yo creo que para muchos medios ha iniciado como un complemento, pero ahorita es interseccional. O sea, yo creo que ya todo eso se está cruzando y creo que ya permiten la producción de programas que no vas a encontrar en medio madre. Por ejemplo, a mí escucho, porque yo tengo una estudiante graduada que trabaja en radio ambulante, y por ejemplo, esos son programas que requieren una dosis de producción fuerte, realmente, hasta escoger esas historias en español, etcétera, con gran público en Estados Unidos, que implican encontrar los personajes, tomar contacto con ellos, ver si se adaptan a la historia que tú tienes que contar, la redacción de un primer guión, una revisión por parte de los editores, un segundo guión, la producción como tal. Es un proceso de producción largo
que tiene un público que, si no me equivoco, está creciendo muchísimo en Estados Unidos en ese sentido. Entonces, creo que de los dos, en algunos casos puede ser un complemento, pero es interesante que se esté desarrollando con producción propia en ese sentido. Entonces, yo creo que los dos, diría yo, como respuesta a la pregunta. Perfecto. Hay otra pregunta interesante que se ha hecho una alusión a la Guerra de los Mundos de Orson Welles y a la personalidad de Welles. Y claro, se pregunta que eso fue una conmoción muy importante aquí, que la vivimos también en esta ciudad. Y ese tipo de vinculación a ese género de ficción, ¿qué relación podría tener con lo que actualmente está como un tema de discusión, que es el problema de las fake news y toda esta emotividad en la información y en las noticias? Esa sería la inquietud que tiene uno de las personas que pregunta. Sí, creo que hay que tener claro que yo hacía referencia a Orson Welles precisamente porque fue el primero de los primeros en incursionar en el radioteatro, que de alguna forma es ahora lo que hacemos en podcast, lo que se hace en podcast, es muy parecido a lo que se hacía en radioteatro, pero evidentemente partimos de hechos reales, no de la ficción. Y yo no veo ningún problema en que utilicemos efectos narrativos para darle más intensidad y emotividad a nuestro podcast, si utilizamos música, si utilizamos efectos para dar un mejor ambiente a lo que estamos poniendo en escena. Entonces no creo que las dos cosas se contradigan, sino que más bien se complementan, se encuentran muy bien, y de ninguna forma nos puede llevar a pensar que eso va a tergiversar los hechos que estamos poniendo en escena desde un relato de no ficción. Yo creo que se complementa muy bien el uso de esos recursos. Por eso me refería al tema de Orson Welles, por la forma en la que él ponía en escena sus radiodramas o radioteatros. Es por la calidad de la puesta en marcha de esas producciones. O sea, uno tiene que escuchar, lo que hacía Orson Welles en la radio, para evidentemente saber la potencia que eso puede tener ahora con este nuevo género, con este género del podcast, que por eso es que precisamente es tan potente, porque nos permite conjugar muchos elementos que tienen que ver con la voz, con la música, con cosas que realmente pueden aportar mucho más al periodismo, y sobre todo pueden llegar a más audiencias que se conecten con este género, que además rompe el hecho de que no tienes que estar necesariamente en un sitio fijo, porque uno puede caminar estar con sus audífonos dando la vuelta al parque y escuchas el podcast. O sea, es como la radio, tiene que ver con la radio, pero va mucho más allá. Entonces estamos frente a un género que es muy potente. Muchísimas gracias. Sí, hay una pregunta que se liga a la anterior y dice: se ha criticado mucho a la televisión, por ejemplo, cuando acompaña a los informativos con música, etcétera, y duplica el sentido idealmente puro de la información. Y ya parece que la respuesta de Arturo también toca este problema. Si alguien quiere complementar. Bueno. A mí tengo pero más bien tengo una pregunta por los colegas, por ejemplo, por Juan Pablo, es sobre el modelo económico, ¿no? Porque yo creo que muchos medios ahorita están tratando de ver cómo salir del ámbito comunitario, o sea, como un poco los amateurs, porque el podcast inició así, como hacia un modelo más comercial. Yo he visto podcasts que están pensando o sacan algunos mensajes súper breves, pero como que mini publicidades, mini cuñas, otros que están pensando en hacer podcasts pagados. Entonces me interesa mucho su experiencia en sus países,
que pasan ahorita para hacer de eso un modelo más comercial? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que está pasando en sus países? Y perdón, no debería hacer preguntas, sino responderlas, pero ahorita en toda buena fe sí me interesaría saber cómo ven el desarrollo del modelo económico del podcast. Bueno, Eric, en el caso de El Universo, al menos el podcast de la agenda informativa de cada día tuvo hasta hace unos meses auspicio, publicidad. Entonces, en la cortinilla de ingreso, este podcast es traído a ustedes por, etcétera, la empresa que auspició. Luego dejó de hacerlo, no conozco los detalles porque solo maneja ventas, pero sí hubo como que ese toque, ¿no? De la publicidad de entrada. Sé que el espacio se empezó a vender desde sus inicios, entonces eso atrajo, y a mí incluso me han preguntado, me han pedido el contacto de alguien como para también poner publicidad. Entonces sí. Y Juan Pablo, ¿eso no provocó un problema con la audiencia? ¿No sentiste que el hecho de que haya publicidad provocó algún tipo de rechazo o nada? Bueno, en el caso particular de nosotros, no, nunca hubo ningún tipo de llamamiento o de, oye, cuidado con esta noticia, mira que este es nuestro auspiciante, no hubo ese tipo de situaciones. Obviamente yo supongo que habrá otros medios en los que tal vez suceda algo así, que no debe ser, pero en nuestro caso no. Y también algo que pensaba era que lo que tú decías de esto, de qué manera generar dinero o ingresos con estos productos nuevos que se están haciendo, eso también sucede en los boletines, en los newsletters. Hay muchos medios que están trabajando para las suscripciones y solo generan productos premium o productos específicos para sus suscriptores. Entonces yo también he escuchado esto de que algunos podcasts pasarían a ser exclusivos, pero yo creo que eso también depende mucho del análisis de que haga el medio de su audiencia, ¿no? Y hasta qué punto va a tener apertura una iniciativa como esta, ¿no? Porque ahí incluso yo creo que crece ese desafío, ¿no? Porque si yo estoy ofreciendo un producto por el cual voy a cobrar, así sean centavos, yo tengo que hacer algo tan bien hecho o tan atractivo como para que la persona diga, no, esto sí vale pagar. O sea, yo sí pago por escuchar esto porque es completamente diferente a lo que me dicen otros medios. Entonces, yo creo que también, más que el desafío de que pueda haber algún choque con quien auspicia, es también el hecho de que hay que hacer ahí entonces un producto mucho más profesional. No significa que el que es gratis no sea profesional, sino que hay que dar algo mucho más exclusivo porque ya te están pagando por eso. Pero hay que pensar en eso, porque a veces esos asuntos económicos influyen sobre contenidos. Piensas, por ejemplo, en las radios musicales, que casi nunca tienen los derechos, o sea, no podrían poner música en línea oficialmente. Bueno, yo no sé, aquí, o sea, el respeto del derecho de autor en Ecuador es, digamos, relativo, pero en todo caso, en teoría, tú no puedes poner en línea música si no tienes los derechos. Por lo tanto, si tú quieres hacer un podcast sobre algo, tú vas a tener que proponer algo diferente que la sola música. Vas a tener que empezar historias, crónicas, y eso no siempre va a ser el punto fuerte de esas radios musicales. Van a tener que tener un personal adaptado a eso. Entonces, todo eso, creo que hay una reflexión en curso ahora, ¿no? Sí, y creo que tiene un poco que ver con lo que yo mencionaba de que por eso hay que apostar porque haya equipos de producción permanentes, establecidos, ¿no? Y con muchas visiones, justamente para que varios puntos de vista ayuden a ver cómo se sale de determinado modelo o que no se estanque un producto y que haya un equipo, porque si no, dos, tres personas a veces no logran llegar mucho más allá de lo que se podría llegar. Bueno, yo creo que vamos cerrando este panel tan interesante. Yo les pediría a los participantes que si tienen alguna opinión más, que por favor intervengan, y si no, vamos a ir cerrando ya este panel. ¿Alguna persona que quiera decir algo? Juan, Eric, Arturo. No solo dejar una pregunta, porque para algunas personas que leí una vez un paper hace algún tiempo que pensaba que a la final
el podcast era inicialmente un producto conceptualizado por profesional de la radiodifusión versus los blogs que eran más hechos originalmente por diseñadores webs o etcétera. Pero algunas personas se preguntan si el podcast no es amateur y profesional, no es finalmente el mismo objeto que circula, que se transforma, que ha sido tomado por amateurs, transformado por amateurs, recuperado por profesionales, adaptados a su turno. Y algunos se preguntan si al fin y al cabo no estamos hablando de una emisión radiofónica fasonada por la tecnología. Es una pregunta abierta, ¿no? De si finalmente estamos en un proceso circular de lo que es el podcast en todo caso. Hay que empezar a hacer su PhD sobre la temática para encontrar la respuesta. Pero justo ahorita ya falta un poco de tiempo. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo quisiera aprovechar para responder un par de preguntas que me parecieron interesantes. Por ejemplo, Sofía Tinajero dice, ¿cómo evitar un efecto amarillista? Por ejemplo, en las noticias, con lo que hablaban de la televisión. Yo creo que el podcast, sea o no un nuevo género, haya o no una cosa súper nueva, yo creo que los valores periodísticos se mantienen, ¿no? Siempre la precisión, siempre la objetividad, etcétera. Y bueno, aquí también entra eso, o sea, nosotros saber qué tipo de efectos ponemos o qué tipo de sonidos, qué tipo de declaraciones incluso, o sea, uno cuando escribe una noticia no pone algo que pueda afectar a la honorabilidad de una persona o que pueda revictimizar a alguien. Lo mismo en el podcast, ¿no? Se me viene a la mente que si traemos una noticia o una historia o un tema de violencia de género, estaría de más, sería inoportuno poner el llanto desgarrador de la mujer o que se escuchen golpes mientras se habla de que la pareja le pegó. O sea, eso sería fuera del lugar. Entonces, yo creo que todo se va a ese punto. Y alguien más adelante preguntaba cuál es la estructura básica. Bueno, hay muchos modelos y ahora tenemos la herramienta, la ventaja de que en Internet encontramos gran cantidad de información, no solo de personas que van contando su experiencia, sino de medios de comunicación, de institutos, de universidades que traen toda esta información, pero básicamente en lo que hacemos nosotros de la agenda informativa, obviamente un saludo y luego vamos poniendo unas 5 noticias en orden de peso informativo. Otra, como decía, tratamos de mezclarlas con noticias de producción propia para que no suene a una caja de resonancia de lo que hacen todos los medios y tratar siempre de poner contenido nuevo y de variar. Bueno, vamos cerrando este panel. Yo les agradezco muchísimo y voy a darle la palabra a Fernando. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un panel muy interesante, como el resto de los 3 días. Nos ha hecho falta tiempo, hay muchos temas por topar, muchas preguntas por responder, pero ya habrá oportunidad para convocarles nuevamente a participantes del nivel que hemos tenido en este momento. Queremos agradecer a José Lazo por la moderación de este panel e invitarles a nuestro siguiente panel que se realizará hoy nuestro siguiente y último panel que se realizará hoy a las 18 horas, que tratará el podcast y la transmisión de conocimientos. Este es un esfuerzo que ha hecho Voz Andina Internacional para hasta ahora reunir 24 ponentes de diversos países de Iberoamérica, más Francia, más Estados Unidos, para precisamente dialogar, conversar y compartir experiencias respecto al podcast. Les esperamos a las 18 horas y nuevamente reiteramos el agradecimiento a nuestros panelistas y a José Lazo, nuestro moderador. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un gusto, muchas gracias.